Buenos días a todos. Agradecer a todos los compañeros involucrados del ITC, al Ayuntamiento de Galdar, Mancomunidad de Municipios, pues, que haya creado esta maravillosa jornada. Y es una oportunidad pues siempre hablar un poco más pausado de este tipo de cosas y conceptos que pueden ser pues más técnicos y bueno, siempre tener 20 minutos, media hora, pues siempre la verdad que es muy interesante, ¿no? Poder contar conceptos que pueden ser más complicados y demás. Yo he dividido la charla en 3 puntos, sobre todo pues me han pedido que hable del impacto que está teniendo el cambio climático en Canarias. Esto lo transmitiré a través de datos. Y el punto 3 sobre todo pues explicar un poco en qué consisten los modelos climáticos y las proyecciones. Antes de empezar he puesto un punto introductorio, sobre todo como ven ahí son 3 conceptos que salen a relucir frecuentemente y que a veces pues no se tienen en mente, y por eso bueno, he puesto un pequeño punto introductorio. He empezado la primera diapositiva ya en el índice, sacando pues una tabla de indicadores de Copernicus, que está en la página web de Copernicus, y sobre todo quiero que se fijen en la primera fila, ¿no? Si vemos el aumento de temperatura desde la época preindustrial, es decir, entre el periodo comprendido entre 1850 y 1900, no es igual en todas las partes del planeta, y esto es importante tenerlo en cuenta. No es un fenómeno, es un problema que es a escala planetaria, pero no afecta de la misma forma a todas las zonas, ¿no? En Canarias estamos en la región subtropical, tenemos un efecto intermedio, digamos, entre la zona ecuatorial y la zona de latitudes medias, pero sin embargo somos un territorio insular y ya pues establece el IPCC, como comentaba Gonzalo en la introducción, que el territorio insular es el más vulnerable frente al impacto del cambio climático. Cuando normalmente hablamos de cambio climático, tenemos muy en mente pues, cómo es la concentración de dióxido de carbono, por ejemplo, en la atmósfera. Tenemos muy en mente cómo aumenta la temperatura del océano. Pero hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cambio climático tenemos que tener muy presente que hablamos del sistema climático. Esta diapositiva la suelo poner en muchas presentaciones porque hay que tener en cuenta que el sistema climático son 5 componentes, que son los que están aquí. La complejidad del sistema climático es que cada elemento, cada subsistema se relaciona con los demás y se producen lo que se conoce como retroalimentaciones o feedback, que no son lineales, y esto pues hace que modelizar el clima o modelizar el impacto que puede tener los cambios en el clima sean complicados. Son retroalimentaciones que no son lineales. Aquí he puesto un ejemplo de feedback que es muy típico, puede ser feedback negativo o retroalimentaciones positivas o negativas. En este caso es un ejemplo que relaciona el albedo con la temperatura. Si la temperatura aumenta, el hielo del Ártico se derrite. Si el hielo del Ártico se derrite, ¿qué pasa? Que hay menos cobertura de hielo y el océano, que es más oscuro, pues absorbe más energía. ¿Y qué pasa? Que se produce una retroalimentación positiva, porque eso hace que la temperatura del sistema climático siga aumentando. Eso sería un ejemplo. Entonces, que sepan, sobre todo tener en cuenta que estamos pues muy presente la atmósfera, tenemos muy presente el océano, pero hay otros 3 elementos, otros 3 subsistemas del sistema climático y hay que tenerlos en cuenta y que se tienen en cuenta cuando se hace modelización del clima. Muy importante también cuando decimos, por ejemplo, que este agosto ha sido el más cálido desde que tenemos datos en Canarias, ha sido pues el agosto más cálido. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de clima o de cambio climático, cuando se hace estudios, utilizamos periodos de referencia. En este caso, los periodos de referencia son periodos de 30 años que se van actualizando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Hemos utilizado recientemente pues, el periodo de referencia 81-2010, ahora ya la Organización Mundial de la Meteorología ha actualizado al periodo de referencia que se utiliza, es el 91-2020, y si se fijan, aquí se habla de anomalías de temperatura del mes de abril del 22. Si se fijan en Italia, pues el comportamiento es diferente, ¿no? Si tenemos en cuenta respecto a la anomalía, respecto al periodo de referencia más actualizado, pues el mes de abril para Italia fue un mes con anomalías negativas, fue frío. Pero sin embargo, si tenemos en cuenta un periodo de referencia anterior, pues es cálido, ¿no? Evidentemente, a medida que va aumentando la temperatura del sistema climático, lo que son los periodos de referencia hay que actualizarlos y las anomalías pues pueden ser diferentes, ¿no? Y eso se ve aquí, cómo se han ido suavizando las anomalías a medida que evidentemente que estamos calentando el sistema.
Esto sería, si se fijan en la escala, llega hasta 0.6, teniendo en cuenta el periodo de referencia 91-2020, mientras que en el periodo de referencia anterior pues era más marcada. Es decir, ahora mismo lo habitual es tener un clima cálido y los récords de temperaturas elevadas son cada vez más frecuentes, ¿no? Entonces pues ya las anomalías se van suavizando. Y por último, este quizás pueda ser el concepto que menos le suene, que es muy importante, que es el forzamiento radiativo. Cuando medimos en el tope de la troposfera, la tropopausa, cuando medimos el flujo radiativo neto, es decir, la radiación que entra menos la que sale, el flujo, en un sistema climático en equilibrio, tiene que ser 0. Sin embargo, en un sistema climático alterado, el forzamiento radiativo en este caso es positivo. El forzamiento radiativo se mide en vatios por metro cuadrado, eso tampoco es que sea muy importante, pero sí es cierto que cuando vean que un elemento produce un forzamiento radiativo positivo, significa que ese elemento produce un calentamiento del sistema climático. Si ven que un elemento, como pueden ser los aerosoles, produce un forzamiento radiativo negativo, está enfriando el sistema climático. Si hacemos todo el cómputo de las contribuciones, vemos que en estos momentos estamos en un forzamiento radiativo de 2.7 vatios por metro cuadrado. Esto es importante porque cuando hablamos de proyecciones, estamos poniendo un escenario con un forzamiento radiativo X, el que sea, ahora hablaremos de eso, al final del siglo, ¿vale? Pero tenemos que saber en dónde estamos ahora mismo. Estamos en un forzamiento radiativo de 2.7. Si enlazamos el forzamiento radiativo con la contribución que producen al calentamiento, ahora hablamos de grados centígrados, teniendo pues un calentamiento por encima a escala planetaria por encima de 1 grado, y fíjense que sale el calentamiento entre 2010 y 2019 respecto al periodo preindustrial. Si miramos todos los contribuyentes desde el punto de vista antropogénico, vemos que estaría por aquí. Evidentemente lo único que enfría son los aerosoles, ¿no? Y además pues la barrita esta nos indica la incertidumbre que hay. En muchas ocasiones seguros que oirán que el cambio climático es debido a la actividad solar o a la actividad de los volcanes. Bueno, aquí se representa la contribución que produce al calentamiento. Si se fijan, está centrada en 0 y tiene pues una pequeña incertidumbre, ¿no? Pero sin embargo, pues lo que son los gases de efecto invernadero, pues tiene una contribución que es bastante mayor, ¿no? Vemos que la actividad volcánica o la actividad solar prácticamente son despreciables frente a los otros componentes. Bien, ahora voy a pasar al punto 2, en el cual pues mostraré datos medidos y registrados en Canarias. Bien, esto sale de una nota técnica que la pueden encontrar en EMET, es una nota técnica que habla de la evolución del clima en todo el territorio nacional, y hay pues un apartado para Canarias. Estos son hechos, los resultados son sacados con datos in situ, es decir, con datos medidos en Canarias. Si vemos hay una tendencia que es estadísticamente significativa con un alfa de 0, es decir, que estadísticamente, para que los que controlen menos de estadística, que es significativa, estadísticamente significativa significa que estamos seguros de esa tendencia, ¿vale? Para contarlo un poco así con palabras que todos puedan entender, que estamos seguros de esa tendencia. Hay una tendencia al alza de 0,18 más menos 3,003 grados por decenio. Esto nos deja que desde el año 51 hasta el 2020 la temperatura ha ascendido en Canarias 1,26. Recuerdan en la primera diapositiva que hablábamos que el calentamiento global a escala planetaria desde la época preindustrial, es decir, 1850 a 1900, era 1,2. Por lo tanto, podemos asegurar que el calentamiento global tiene un impacto mayor en Canarias que lo que es a escala planetaria, ¿no? Aquí he resaltado una de las conclusiones que me parece interesante de esta nota técnica, porque muestra la evolución de los climas en Canarias. Lo que vemos es que en Canarias, como saben, tenemos un alto porcentaje de territorio que climas son más áridos, que son los climas tipo B, y vemos que desde el año 51 hasta ahora ha habido un ascenso de los climas tipo B, es decir, de los climas desérticos, climas áridos, ha habido un aumento del porcentaje del territorio y en esta cifra. Y también la tendencia es estadísticamente significativa. Y aquí ven un poco el dato, es decir, 6 kilómetros cuadrados por año
aumentan el porcentaje de territorio de climas tipo B frente, evidentemente, si aumenta un tipo de clima tiene que disminuir otro, y está disminuyendo los que son tipo C, que son los climas templados. ¿Vale? Esa es un poco la tendencia, 6 kilómetros cuadrados al año. Tenemos en donde único se da el clima tipo D, que son los climas fríos, es en las cumbres de Tenerife. Y ahí la tendencia no es estadísticamente significativa, pero hay un descenso, pasando de 0,2 a 0,1. Es decir, vemos como el clima en Canarias, con datos medidos en Canarias, es cada vez más árido y más seco. Las tendencias al alza de las temperaturas, desde el punto de vista, pues vemos como hay una tendencia positiva y que son todas estadísticamente significativas, y vemos cómo es mayor, la tendencia es mayor en verano. Lo que estamos viendo es que los veranos se están alargando, están comenzando antes y están finalizando más tarde, ¿vale? Y eso lo estamos viendo en las últimas décadas, lo estamos constatando, y vemos como la tendencia en verano pues es más pronunciada que en otras estaciones. Y bueno, ahora mostraré varias gráficas que ven que prácticamente no hace falta casi que yo hable, porque evidentemente todos podemos ver hacia dónde van las tendencias. Aquí sí que remarcar que normalmente se le pone a estas gráficas una media móvil de 5 años para poder capturar lo que son la variabilidad interna del sistema. Es decir, pues por ejemplo, en el año 98, si ven estos picos aquí, están producidos por el efecto del Niño, del fenómeno del Niño. Estos picos fríos aquí fue por la gran erupción que hubo en el 92. Es decir, somos capaces de capturar esa variabilidad natural, pero la tendencia, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de tendencias a largo plazo, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nos intentan confundir, ¿no? Dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde está el cambio climático si pues ayer nevó en no sé dónde y ha hecho más frío que nunca? Bueno, sí, pero ahí estás hablando de tiempo, es decir, las condiciones meteorológicas que tuviste ayer están asociadas a un patrón meteorológico, el que sea, y tuviste pues frío, una ola de frío o una nevada importante y demás. Entonces lo que tenemos que fijarnos cuando hablamos de cambio climático son las tendencias a largo plazo. Entonces las tendencias a largo plazo con series centenarias, estas dos son series, la de Izaña y la de Santa Cruz de Tenerife, que son series que tenemos datos en el mismo sitio, con las mismas condiciones, de más de 100 años, pues vemos las tendencias. Como he dicho al principio, el cambio climático no afecta igual a todas las partes del planeta, y en Canarias tampoco afecta igual, porque veo aquí a un amigo de Tejeda. El cambio climático afecta más a las cumbres que a las zonas costeras, ¿vale? Dentro de un territorio tan pequeño tenemos distintos comportamientos, ¿vale? Y eso también pues es importante conocer. Esta es la serie de referencia para el aeropuerto. Ven cómo no solo afecta a la isla de Tenerife, sino que también afecta a Gran Canaria. Vemos las tendencias, vemos esa variabilidad natural y vemos las tendencias de largo plazo. Otra de los parámetros que estamos registrando un aumento es el número de noches tropicales. Vemos cómo aumenta desde la década de los 60, que tenemos pues ahí, tenemos datos ahí, y también pues aumentan los días con temperaturas máximas por encima de 30 grados. Noches tropicales también en Tenerife. Y la precipitación, las series de precipitación son más difíciles de tratar que las de temperatura, pero sin embargo, y ahora veremos un poco las proyecciones, hemos visto como en los últimos 50, 60 años ha habido una disminución también de las precipitaciones en Canarias. Olas de calor, aquí he puesto una diapositiva solo para olas de calor porque hemos tenido un verano que ha sido pues muy intenso, muy duro. Tenemos en AEMET tenemos catalogadas todas las olas de calor desde el año 75. Los criterios de ola de calor, es decir, para que se cumplan, muchas veces tenemos episodios, como tuvimos este verano, en el mes de julio, episodios que los consideramos de altas temperaturas, pero que no llegan a ser olas de calor. Ahora mismo el criterio que está en vigor para determinar si un episodio de altas temperaturas es ola de calor es que tiene que tener una persistencia de al menos 3 días y que se supere unos valores que son de referencia para cada serie de las que se utiliza. Utilizamos 6 series. Claro, tienen que pensar que necesitamos series que sean largas en el tiempo para poder decir si eso es normal o es anormal. Entonces utilizamos 6 series de referencia, que son las de los aeropuertos, y
y necesitamos que se cumpla un valor, que es el percentil 95, es decir, un valor que es anómalo para esa estación. Cuando se supera ese percentil 95 durante 3 días y en 2 estaciones, hablamos de ola de calor, es decir, que los criterios son bastante estrictos. Bien, si analizamos las olas de calor en Canarias desde el año 75 o 76 hasta ahora, vemos que hay un aumento. Lo que se muestra en esta gráfica es el número de días que se han cumplido esos criterios de ola de calor en Canarias desde el 76 hasta el 2023. Aquí simplemente he dibujado la mediana porque, bueno, la mediana, podríamos dibujar la media o la mediana. El problema de la media es que los extremos distorsionan mucho la medida. Entonces la mediana, digamos que es más robusta, es una medida estadística que es más robusta. Entonces, ¿la mediana en dónde está? Pues lógicamente las olas de calor en Canarias lo más frecuente es que tengan una duración de 3 días, ¿vale? Tenemos olas de calor que han sido anómalas o años que han sido anómalas. Aquí se muestra el número de días total de olas de calor por cada año. El 76 fue un año que tuvimos una ola de calor que era la que ostentaba el récord hasta este año, que duró 14 días, y ven como el año 76 hubo 25 días de ola de calor. Bien, si nos quedamos en el año 76 podríamos decir, joder, el año 76, esto del cambio climático, si en el año 76 ya tuvimos. Bien, pero eso fue un año concreto, ¿no? Si nos vamos ahora, si vemos hacia adelante y vemos toda la serie completa, vemos como aquí hay un importante hueco, que no, esos años no hubo ola de calor, y vemos como a partir del 2000 lo extraño es que no hay algún episodio de ola de calor, ¿no? Y vemos como ha ido aumentando lo que es el número de días de ola de calor. Me paro y separo octubre. ¿Por qué? Porque, claro, este octubre ha sido, evidentemente, todos tenemos la percepción que ha sido un octubre escandaloso de altas temperaturas. Pero vamos a mirarlo a través de los datos. Es normal, y estamos acostumbrados que en Canarias, pues septiembre y octubre tengamos buen tiempo, que tengamos periodos cálidos y demás. Pero es normal la ola de calor que hemos tenido. Pues si nos fijamos en los octubres, esta ola de calor de octubre ha sido la número 10 de toda la serie. Antes del 2000 solo hubo una, en el 83, que tuvo una duración de 3 días. Si se fijan, todas las olas de calor de octubre han tenido una duración de 3 días, excepto, bueno, aquí no se ve porque está la fecha delante, pero la del 2014 tuvo una duración de 4 días. La duración de la ola de calor de este año, 16 días. Es la ola de calor récord de Canarias, pero no solo de octubre, sino de todos los veranos, de todos los veranos. Aquí he puesto una diapositiva que hay resultados que están en revisión y sí que, bueno, evidentemente la evolución que ha tenido las calimas en Canarias, porque es uno de los fenómenos que más nos preocupan en Canarias. Vale, esta gráfica y esta son de una publicación que está en revisión. La hemos mandado hace un par de semanas y está en revisión. Y estas dos los comentaré ahora. Lo que hemos hecho es una revisión de los eventos de polvo en Canarias desde el año 1980 hasta ahora. Aquí se muestra la duración de los eventos, cómo han ido evolucionando la duración de esos eventos. Vemos que hay una tendencia descendente, que es significativa, estadísticamente significativa, es decir, que los eventos cada vez son más cortos. Esta la voy a dejar para el final. Y esta es el número de días de calima a lo largo de un año, es decir, desde el año 80 hasta el año 2000, hasta los datos se cortan en 2022. Pues vemos que cada día hay menos días de calima. Sin embargo, lo que vemos con esta gráfica, que es la visibilidad, es decir, la reducción de visibilidad que produce un evento de calima en Canarias, vemos que va disminuyendo. ¿Qué significa eso? Que son más intensos. Lo que estamos viendo, y una de las conclusiones que hemos puesto en el paper ese, que está en revisión, que no sabemos si lo va a aceptar o no, pero que está en revisión, es que los eventos de calima en Canarias son más cortos, pero más intensos. Aquí he puesto esta gráfica que lo que muestra es el patrón sinóptico. Lo que hemos hecho es a través de un algoritmo, ver qué patrones sinópticos están detrás de los eventos de calima. Y he puesto el patrón sinóptico de invierno. ¿Por qué? Porque en invierno es cuando tenemos los eventos de calima que son más intensos y que afectan más a la población y al tráfico aéreo. Entonces, si se fijan en este gráfico, lo que muestra es niveles medios de la troposfera y lo que tenemos en gran parte de las situaciones, prácticamente en todas, aunque ven que esto que está aquí serían las danas, las famosas danas. Estas anomalías negativas del geopotencial serían las danas. Y por aquí tenemos la presencia de un alta, de un anticiclón. Entonces lo que está detrás, el patrón sinóptico que está detrás de estos eventos de calima, es justamente este dipolo.
en Canarias. Está alta y baja. Si se fijan, porque muchas veces oigo es que el anticiclón de las Azores se está debilitando y por eso tenemos más eventos de calima. Realmente no estoy de acuerdo con eso. Lo que tenemos es una migración, y lo que podemos tener en el futuro es una migración del anticiclón hacia el interior del continente. Y eso es lo que produce. Necesitamos, por un lado, que tengamos un anticiclón potente que se sitúe en la Ibérica o en el suroeste de Europa. Este anticiclón genera un flujo del este-sudeste y, por otro lado, en invierno las situaciones están marcadas por la presencia de una dana al oeste de Canarias. Muchas veces este tipo de situaciones inyecta polvo desde niveles bajos y enganchan con la dana y se produce una recirculación. Incluso hemos tenido bandas de polvo que van y que vuelven porque se reenganchan con la dana. Entonces, este es el patrón más típico, o el patrón típico que produce las situaciones de calima intensa en Canarias. Esto es un resultado de un paper de Muñoz y colaboradores que muestra, y por eso lo he querido poner, el aumento del número de danas en el Atlántico Norte, en el hemisferio norte. Claro, si tenemos, y esto está relacionado un poco porque se supone y se está viendo un poco la ralentización de la corriente en chorro. Es decir, tenemos el chorro polar, que al fin y al cabo es el que forma todas esas danas, que es cada vez más lento. Si tenemos mayor probabilidad a tener danas en nuestro entorno, pues evidentemente tenemos más probabilidad a tener eventos de calima que sean pues intensos, porque está marcado, las situaciones de calima intensa están marcadas por esa dana al suroeste de Canarias o al oeste de Canarias. Y por otro lado he querido poner aunque digamos, aquí han sacado una publicación muy importante hace escasamente 2 semanas del Nature. Aquí lo que estudian es que aquí han estudiado el verano, y es lo que evidentemente creo que es una línea de investigación importante, porque lo que han visto es que los extremos de calor que hemos tenido recientemente han aumentado de forma más acelerada de lo que estaba pronosticado, y está debido a los cambios de circulación atmosférica. Si se fijan, el patrón que tenemos aquí, que han analizado para el verano, es el patrón que es más favorable para nosotros, digamos, desde el patrón meteorológico, no favorable para decir, es un patrón que favorece la presencia de polvo en Canarias. Entonces, claro, es una línea de investigar. ¿Por qué? Lo digo, esto lo he querido poner porque si la situación de calima que hemos tenido en octubre no es frecuente de octubre. Vale, hemos tenido reducciones de visibilidad por debajo de 3.000 metros en octubre, cuando el mes de octubre es uno de los meses que menos presencia menos situaciones de polvo tenemos en Canarias. Por lo tanto, si hay un cambio con estas circulaciones atmosféricas, puede ser importante porque a lo mejor vemos cambios en lo que es en el trimestre de verano. Y el tercer punto, bueno, aquí he querido poner una introducción a los modelos climáticos y a las proyecciones climáticas. Los modelos climáticos son programas matemáticos que albergan muchísima información de los procesos físicos, de los procesos químicos, de los procesos biológicos, que resuelven todos esos procesos y nos dan una representación sintética del sistema climático. La diferencia de un modelo climático con un modelo que, por ejemplo, sacamos el móvil y nos dice la predicción que vamos a tener aquí dentro de una hora, es decir, un modelo de predicción numérica del tiempo, es que en este caso estamos modelizando el sistema climático. En una predicción del tiempo, el centro y prácticamente lo que hacemos es ejecutar la componente atmosférica, ¿vale? Entonces, bueno, los modelos tienen mucha complejidad, se necesitan superordenadores para poder ejecutarlo y bueno, tienen unas características como puede ser lo que es la malla vertical y la horizontal para ver qué resolución tienen, ¿no? Los fenómenos que no sean capaces de resolver los modelos hay que parametrizarlos, que es una palabra que suele aparecer mucho, ¿no? Por ejemplo, un modelo que no sea un modelo que sea de gran escala, pues a lo mejor la convección, es decir, esas estructuras convectivas hay que parametrizarlas, no se resuelven, ¿vale? Simplemente que sepan. Y una proyección climática es diferente a una predicción climática, ya que una proyección climática nos muestra la respuesta simulada del sistema climático y a un escenario de emisiones, que ahora habla de ello, un escenario de emisiones concreto, es decir, nos da qué respuesta tiene el sistema climático ante una situación que nosotros partimos, pues decimos, vamos a restringir las emisiones, vamos a ser más conservadores, o vamos a tirar por el desarrollismo y vamos a tener unas emisiones más altas. Esa respuesta que tenga el sistema climático va a ser una proyección.
En cuanto a los escenarios, han cambiado del quinto informe al sexto informe, han cambiado. En el quinto informe habían 4 escenarios que eran por las siglas estas RSP, que bueno, aquí tienen un poco la traducción, lo que significa, pero básicamente lo que significa, aquí aparece el forzamiento radiativo. Cuando ustedes ven un RSP de 4.5, ¿qué significa eso? Significa que el forzamiento radiativo a final de año se establece en 4.5, es decir, es positivo, por lo tanto el sistema climático se está calentando. Ahora con el sexto informe, que es lo que nos toca trabajar, aparecen 5 escenarios y aparecen con unos rangos, ¿vale? Ahora ya no se llaman RSP, sino se llaman SSP y aparecen todos estos rangos. Para que lo tengan claro, a medida que aumentamos el forzamiento radiativo, aumenta la contribución de la temperatura, ¿no? Si nos vamos a uno de menos forzamiento radiativo, pues estamos en el 1.5, pero si nos vamos a la derecha, pues vemos cómo la contribución a las temperaturas pues es mucho más alta. Los modelos de cambio climático, los modelos climáticos, tenemos modelos de gran escala, los modelos globales, pero cuando intentamos capturar pues, características de escalas locales o regionales, hay que hacer técnicas de regionalización o técnicas de downscaling. Básicamente existen dos líneas, una línea que es estadística y una línea que es dinámica. Todas tienen sus pros y sus contras, pero que sepan que cuando se hace una regionalización se coge el modelo madre, o sea, le aplican unas técnicas y se sacan unos resultados a menor escala, ¿vale? Eso para que un poco pueda quedar claro. Hay una herramienta que está abierta a todos, que les invito a probar, que ya están actualizados esos modelos del nuevo informe, que viene con la sigla CMIP 6 del sexto informe. Esos modelos están actualizados y se pueden visualizar. Cuando vayan a visualizarlo tienen que tener claro un par de parámetros. Primero, hacia dónde queremos llegar en cuanto a la predicción de la proyección. En este caso, pues en este ejemplo está en el medio plazo, que le llaman, que es los 20 años del 41 al 60. ¿En qué escenario de emisiones estamos? Porque como verán ahora, los resultados son diferentes si utilizamos un escenario u otro. Y este aumento de temperatura lo estamos comparando con un periodo de referencia. Vale, aquí he comparado para Canarias con un escenario intermedio, es decir, a mí no me gusta irme a los extremos, entonces un escenario intermedio sería el 2,4.5. Fíjense que se están utilizando 34 modelos, y esto es importante porque mostraré ese resultado después con un modelo individual o con un grupo de modelos. En meteorología o en climatología, para reducir la incertidumbre tenemos que utilizar un grupo de modelos que pueda ser amplio, y así podemos también pues, contabilizar esa incertidumbre. A la izquierda, con este escenario de emisiones intermedio, vemos para el medio plazo y para el largo plazo, es decir, para el final de siglo, pues el ascenso de temperaturas que se prevé en nuestra región de 1 grado y respecto al periodo de referencia 81-2010, es decir, no nos estamos yendo al periodo preindustrial, sino estamos yendo más cerca. Bueno, la temperatura media, ven cómo sube. La precipitación en nuestra región disminuye en un porcentaje en torno al 10%. La temperatura del agua del mar, hay un aumento de 0,8 o 1,4 en función de... Si pusiese el resultado correspondiente al SSP de mayor forzamiento radiativo de 8,5, evidentemente esto sería mayor. Y el aumento del nivel del mar, ¿vale? Aquí he puesto una gráfica de una proyección regionalizada utilizando métodos estadísticos para la ciudad de Las Palmas, y si se fijan son del quinto informe. Ahora tenemos un trabajo que es muy importante que hacer, que es actualizar todas estas regionalizaciones al sexto informe. Y entre paréntesis muestra el número de modelos que se ha utilizado. ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, con el 8.5 vemos la línea gruesa, que sería la mediana del modelo, pero vemos la incertidumbre, ¿no? Esas sombras son la incertidumbre, y es importante ver cómo la incertidumbre evidentemente aumenta con el tiempo, ¿no? Bueno, vemos que las temperaturas máximas en el año 50 respecto al periodo de referencia pues pueden aumentar en Las Palmas pues en torno a ese valor, y también pues aumentaría la duración de las olas de calor. En cuanto a la precipitación, pues va acorde a lo que comentaba anteriormente, una disminución y con menos días de lluvia.
He querido poner también aquí, porque es un trabajo que es muy importante, que ha hecho el Gobierno de Canarias conjuntamente con el Grupo Gota de la Universidad de La Laguna, y es una forma de visualizar una regionalización dinámica. Y bueno, si se fijan, tienen dos escenarios de emisiones, el RSP 4.5 y el 8.5, y por lo tanto, bueno, actualizarán con los nuevos datos del sexto informe. Y bueno, ahí tienen la página web porque bueno, es bastante intuitivo, ¿no? Y para los que quieran pues hacer o trabajar con este tipo de datos, decir que hay muchas herramientas que son gratuitas y que son abiertas. Por ejemplo, aquí, pues este fin de semana he sacado, y para aquí mostrar un poco la diferencia de trabajar. Aquí están utilizado un mapa en la región de Canarias con el ensemble, es decir, con el conjunto de todos los modelos del CEMIP6. Utilicé un escenario de emisiones intermedio, el 2, 4.5, las anomalías referidas a este periodo de referencia, digo, porque muchas veces verán muchos números en las gráficas, y simplemente que sepan que la proyección es para el año 2020-2049 respecto al periodo de referencia que está aquí, 85-2014, y aquí muestran las anomalías, ¿vale? Hablamos de anomalías en este periodo utilizando el conjunto pues de 0.8, 1 grado, y aquí el descenso de la precipitación en nuestra zona. Hay otra web que creo que es muy interesante que la conozcan y que puedan trabajar con ellos, los que se dediquen a esto o vayan a hacer cosas con esto, que te permite utilizar los datos para investigación. Han hecho un downscaling, una regionalización utilizando métodos matemáticos, y tienen una resolución de 1 kilómetro, ¿vale? Aquí he puesto para Gran Canaria, aquí he sido un poco más bueno y he puesto un escenario incluso de emisiones menor, digamos el más conservador, si nos fuésemos al lado más conservador, el 1, el 2.6, para el periodo 41-60 y para el periodo 81. Aquí solamente, si se fijan, y eso es lo que les quería remarcar, aquí utilicé todo el conjunto de todos los modelos. Por aquí utilicé un modelo. Claro, podemos trabajar con un modelo o podemos trabajar con todos los modelos. Es más interesante utilizar todo el conjunto porque podemos cuantificar la incertidumbre. Con un modelo, el modelo te dice, y ese es el problema que tenemos los meteorólogos en nuestro trabajo, ¿no? Hoy el Centro Europeo te da lluvia, pero el modelo Harmony no te da lluvia. ¿Qué hace el meteorólogo? Pues tiene que decidir. Cuando tenemos un conjunto de modelos, utilizamos un modelo probabilístico, nos dice la probabilidad de lluvias, por ejemplo. Y bueno, para que vean un poco la diferencia de trabajar con un único modelo, en este caso pues vemos como la isoterma de 19 grados en el periodo 70-2000 estaba por aquí, por esta zona de medianías nordeste, y vemos que pues cómo evoluciona a 21 casi, ¿no? Que se nos mete en la capital y por aquí. Y incluso pues en zonas de interiores, lo que comentaba para las cumbres, pues tienen un impacto mayor. Y nada, no sé si me he sido muy lento o ha estado bien. Y ya está.